Jose Mendiola gizon polifazetikoa da eta teknologia berrien zale amorratua. Comienza marketing enpresa zuzentzeaz gain, hedabide digital ezagunetan dihardu erredaktore lanetan. Gainera, Mobimaniak sakeleko gailuei buruzko komunitatearen sortzailea da. Sare sozialetaz ere asko daki Jose Mendiolak, eta duela gutxi 20 sare ezagunaren inguruko gidaliburu bat argitaratu du. Konta iguzu zertan datzan argitaratu berri duzun 20ren gidaliburu praktikoa. Bien, la guía práctica de 20 tiene como dos partes. Una parte divulgativa, está dirigida a un público muy abierto. Hemos intentado que sea gente que sea pagana en este tipo de ámbitos o gente también experta. Entonces intentamos cubrir todo el abanico de usuarios. Hay una parte introductoria que explica las redes sociales, la historia. Hay una parte muy importante que habla de la seguridad, los peligros de las redes sociales y luego una parte técnica que lleva para el usuario más avanzado. Jendeak badaki ze arrisku dauden sare sozialetan? Creo que hay un gran desconocimiento y es un peligro, sobre todo para los usuarios más jóvenes, para los adolescentes, menores, etc. Yo siempre pongo el ejemplo de que nadie se pondría en una esquina de una calle principal de su ciudad con el número de teléfono, las fotos de vacaciones, su correo electrónico, que está saliendo con esta otra persona, y eso lo estamos haciendo en Internet. Basta dar un paseo por Facebook, hay un montón de cuentas abiertas, por 20 también, y eso que 20 tiene la ventaja que es una red cerrada, ¿no? Pero bueno, una vez que accedes a la red, tienes acceso a un montón de información comprometedora para muchísima gente y lo peor de todo es que esos usuarios no son conscientes de ello. Zergaitik arriskatzen du hainbeste jendeak interneten? Yo creo que hay dos motivos. Hay uno, el desconocimiento, que es un motivo muy importante, yo creo que es el fundamental. La gente no sabe que esa información está accesible desde cualquier punto del planeta y lo que es peor, que puede ser explotada por gente con fines perversos, que ya lo estamos viendo a diario. Y luego también la vanidad. La vanidad en la red es algo que es difícil escapar a ella, sobre todo en redes como Twitter o Facebook, pues te vas de vacaciones a San Francisco y quieres poner tus fotos para que todo el mundo vea que es un elemento con el cual se juega y bueno, está, y hay que saber medirlo en cierta medida también, que no se dispare, que la gente no pueda utilizarlo. Mendiolak asko idazten du, Mi Vida Geek izena daraman bere blogean, Engadget eta El Confidencial hedabide digitaletan, bai eta Twitter eta bestelako sare sozialetan ere. Engadget hedabide espezializatu eta multinazionala da. Confidencial, orokorra eta lokala. Zaila alda hedabide horientzat idaztea. Es muy difícil porque el público objetivo es muy diferente, el lenguaje es muy diferente. Igual en Engadget es un tono más jovial, más jocoso, más en clave de humor, y mientras que en el Confidencial es un público más financiero, de más perfil, entonces hay que ser también más didáctico. Digamos, en Engadget es más especialista y en el Confidencial un poco más, hay que explicar más las cosas. Si es difícil, hay que cambiar el chip y centrarse en lo que estás haciendo, porque si no mezclas los mensajes y es muy complicado.